Quebrantar la moral bíblica significó y significará un desenfreno en cuanto a injusticia, corrupción y maldad. El hombre termina siendo el lobo del hombre. Pues bien, la profecía anterior decía: basta, sufrirán el castigo de vuestra rebelión. Es aquí donde nosotros retomamos el estudio. Es que en el capítulo que sigue y que hoy corresponde estudiar, la visión se extiende. Y claramente Ezequiel ve que de pronto en la escena aparecen 6 verdugos. Cada uno de estos tiene una herramienta de destrucción. Ezequiel sintió terror. Ellos venían de la puerta que mira hacia el norte. Pero no solo eso. De pronto, un séptimo personaje estaba en medio de estos 6 verdugos. Este se encontraba vestido de lino. Y en lugar de traer una herramienta de destrucción, traía en su cintura un tintero. Esa era la forma acostumbrada de vestir para los escribas. Los 7 se pararon junto al altar de bronce. Eso significa, los 7 se pararon prácticamente a la entrada del santuario. Dios mismo se dirigió al que parecía escriba y dijo: ve por cada calle y cada rincón de esta ciudad hasta que hayas sellado en sus frentes con tu tintero a todos los que no son parte de estas abominaciones. Diles que aunque les arrojen de esta ciudad, no desmayen. Diles que aunque se queden sin santuario, yo seré un santuario para ellos. Y diles que aunque les arranquen el corazón, yo les daré un nuevo corazón, no uno de piedra, y les daré un espíritu nuevo. Luego volvió su vista a los 6 verdugos, a los que tenían las herramientas de destrucción. El mensaje para estos fue distinto: vayan por cada calle, cada rincón de esta ciudad, y empiecen por la que fue mi casa. Ya no estoy más allí. No tengan misericordia de nadie. Maten a todos, desde niños hasta ancianos, pero no toquéis a los que han sido marcados por el escriba. Luego dirigió su mirada hacia el profeta, hacia Ezequiel, diciéndole: la tierra está llena de sangre, la ciudad santa está llena de perversidad. Ahora su maldad se volverá sobre sus cabezas. Sé que ustedes estarán preguntándose: ¿qué significó todo eso? O mejor aún, ¿qué significa todo eso para nuestros días? Pues bien, eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy, titulado La peor de las borracheras, el orgullo. Vayan hasta Ezequiel capítulo 11. Libro de Ezequiel capítulo 11, nuestro estudio de hoy, la peor de las borracheras. Capítulo 11, vamos hasta el verso 16. Y por favor, cuando lo encuentren, se ponen de pie. Capítulo 11, libro de Ezequiel, vamos al verso 16. ¿Listas sus Biblias? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Entenderán que esto era para Ezequiel y los suyos. Di por tanto así ha dicho Jehová: os recogeré
de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean pueblo y yo sea a ellos por Dios. He de leer el verso 19, que de hecho les recomiendo memorizarlo esta semana. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Señor, te rogamos tu Espíritu hable a nuestras vidas y que crezcamos a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Por favor, pueden sentarse. Los verdugos, sin duda, eran ángeles a quienes se les encomendó dirigieran el juicio. Y cuando hablo juicio es la destrucción de la ciudad santa. Sabemos que esa estuvo en manos del ejército de Babilonia. Ahora sabemos que nada habría pasado si Dios no lo permite. Dicho de otra forma, estos verdugos son en forma retórica aquellos ángeles que dan libre paso a los babilonios para cometer la desolación de la ciudad santa. En cuanto al escriba, el séptimo de los personajes, no lo dice literalmente, pero todo apunta a que se trata de una teofanía. Voy a repetir esto último, no lo dice literalmente. Significa que usted no debe decir, el predicador dijo que se trata de esto. Yo dije que todo apunta a que se trata de una teofanía. ¿Qué es teofanía? Es una palabra compuesta que se traduce como una manifestación visible de Dios antes de encarnarse en Cristo. En español simple, en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo apareció en distintos momentos. Eso es una manifestación visible de Dios antes de que Dios se encarnara en Jesucristo. Conocimos a nuestro Señor, a nuestro Salvador en el Antiguo Testamento en algunas apariciones. A esas manifestaciones los estudiosos les llaman teofanía. Entonces, este escriba apunta a que es una teofanía. Nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse en Cristo. Bien, si usted me dice, ¿por qué insiste en que todo apunta a ello? Hay varios argumentos, pero voy a resaltar apenas 2 o 3. Es que no es nuestro asunto principal, aunque debo recalcar, cada vez que nuestro Señor aparece, ese es el asunto principal. Pero cuando digo no es nuestro asunto principal una teofanía en la temática de hoy, uno de los argumentos que apuntan a que se trata de él es que este escriba vino para marcar en las frentes a aquellos que no eran parte de las abominaciones. Es decir, vino para poner una señal visible de modo de que ningún ángel destructor pudiera tocarlos. Exactamente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el Nuevo Testamento. Él vino para redimir a aquellos que abrieron su fe en Él y nos marcó poniendo en nosotros el Espíritu Santo, el sello de la promesa. Entonces es prácticamente lo mismo. Eso se registra
en Efesios 1:13, no lo busquen. Sumado, los ángeles de destrucción no se dice cómo están vestidos, excepto que sí se dice que tienen herramientas de destrucción. En contraste, este escriba trae vestiduras sacerdotales. Está fungiendo no solo como un escriba, sino como un intercesor. Es exactamente la figura del sumo sacerdote del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él es nuestro sumo sacerdote. Y tengo otros 3 o 4 argumentos que apuntan más a que todo es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en fin, dije, no es nuestra temática principal. 4 años después de que Ezequiel vio esto, la profecía sucedió al pie de la letra. El juicio comenzó sobre la ciudad santa y desde luego comenzó con los líderes, comenzó con el lugar de oración, comenzó con lo que alguna vez fue su casa. La pregunta aquí es, predicador, hasta aquí creo que vamos entendiendo. Bueno, al menos lo espero, y si no lo han entendido, voy a repetirlo corriendo. Se trata de la extensión de la visión del capítulo anterior, en donde anuncia el juicio sobre tanta abominación en el santuario. La profecía dice que aparecieron 6 personajes, 6 ángeles de destrucción, más nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor para marcar a los que no iban a sufrir el castigo, y los otros 6 para ejecutar el castigo. Bueno, eso es en resumen lo que hasta aquí hemos estudiado. Sé que algunos de ustedes deben ahora atinadamente estar preguntándose, sí, eso creo que lo vamos entendiendo. Lo que no entendemos del todo es por qué ha titulado al estudio que la peor borrachera es el orgullo. Eso es lo que sigue ahora. Vayan al capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los que maquinan perversidad y dan en esta ciudad, ¿qué cosa? Mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Oiga, ¿qué significa eso? Van a encontrar, deben leer el capítulo 9, 10 y 11. Nuestro estudio de hoy abarca los 3 capítulos. Estoy resumiéndolo porque ustedes descubrirán cuando en casa lo lean que el resumen que estoy dando prácticamente abarca los puntos principales, y para unirlos era necesario de esta forma. En fin, encontrarán que Ezequiel fue un profeta paralelo a Jeremías. Ambos estaban gritándole a todos, deben rendirse al ejército babilonio. Dios ha prometido guardar de aquellos que se arrepientan. El juicio no lo detendrá nadie. Olvídense de la ciudad santa. Mejor aún, construyan casas en Babilonia, porque durante 70 años no volverán a la ciudad santa. Ese es el castigo. Durante 390 años no cumplieron ni el año sabático, ni el jubileo, ni nada. No han sido más que explotadores, injustos, déspotas, homicidas. Basta, el castigo llegará. Arrepiéntanse. Reciban el castigo como una oportunidad para resarcir y para enmendar sus daños. Eso es lo que Jeremías y Ezequiel estaban gritando. Pero los adoradores del sol, ¿recuerdan esa secta que vimos el domingo anterior en abominación religiosa? Que había 25 hombres que estaban iniciando una casta sacerdotal totalmente blasfema dentro del santuario. Bueno, estos eran hombres con cierta influencia religiosa. Probablemente
alguna posición académica, quizá alguna posición social o económica, pero ellos eran asesores, eran consejeros. Estos estaban aconsejando a los líderes civiles a hacer caso omiso de Jeremías y de Ezequiel. Ellos dijeron: no, ¿qué va? Más bien, la ciudad santa es la olla y nosotros somos un precioso filete de carne. Compren tierras ahora que esta gente está llena de temor. Abusemos de sus miserias, aprovechémonos, construyamos, volvámonos más ricos. Porque los que están en el exilio, los que perdieron todas sus propiedades, son el desecho de la carne. Nosotros somos el lomo de la aguja. Eso estaban aconsejando, eso estaban diciendo. Insistían en su argumento. Si es que alguna vez sucede algo, porque las personas les preguntaron: pero oiga, hay un sitio, hay una amenaza militar. Si alguna vez sucede, no va a ser pronto. Nosotros podemos seguir haciendo lo que nos da la gana. Bueno, ellos en realidad no eran un filete de carne exquisito, ellos eran los carniceros. Ellos estaban aprovechando de la miseria que ahora estaba en la ciudad santa. Su maldad estaba rebalsando. Pues bien, estos estaban llenos de orgullo y los que oían la profecía también estaban llenos de orgullo. Porque yo no dejo de preguntarme, ¿cómo pueden escuchar eso? Pero en fin, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento explica esto en una parábola, y creo que no hay mejor explicación que un predicador pueda dar sino retomar la parábola que nuestro Señor Jesús refirió. Está en Lucas capítulo 12. Sé que muchos de ustedes van a casa y corroboran lo que aquí estudiamos, así es que por favor abran su Biblia en Lucas 12. Márquenlo para que más tarde en casa, en su devocional personal, vuelvan a repasar esto. Lucas capítulo 12. La parábola está desde el verso 41 hasta el verso 48. ¿Sí lo marcaron? Ahora, yo voy a leer aquí apenas el verso 47. Si no trajeron bolígrafo, pues al menos doblen la página, quizás sí se acuerdan. Cuando digo doblenla me refiero a una esquina. Quizás sí más tarde lo recuerdan. Espero que ustedes no sean de los que buscan la Biblia solo los domingos debajo del asiento del carro. Capítulo 12, verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué pasa? No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque este es el punto de honor en la parábola. Todo aquel, en voz alta conmigo, todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quizá debimos memorizar este y no el que sugerí antes. En fin, lo repito la última frase. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La parábola se trata de un siervo que ha sido promovido a una posición privilegiada, de mucha confianza. El asunto es, cuando el Señor de la casa regrese, premiará tu administración, porque ahora es para ti administrar todo esto. Te premiará si la conducta es la apropiada. El amo dilató su regreso. La excusa del siervo fue, bueno, quizás no vendrá.
Así es que empezó a abusar de su posición, maltrató a los empleados, los explotó, se enriqueció de forma ilícita y se lanzó en un laberinto de placer y de desenfreno. El señor de la casa volvió sin anunciarse y dijo: azótenle duramente. Uno de los criados preguntó: ¿duramente? Sí, porque al que más se le ha confiado, más se le demandará. Nuestro Señor estaba diciendo en simples palabras a dos grupos de personas. En primera instancia, al pueblo de Israel: a ustedes como pueblo se les confió el sacerdocio, se les confió grandes patriarcas, grandes profetas, se les confió incluso el linaje del Mesías príncipe. Ustedes se esperaba que fueran luz en medio de otras naciones. Ustedes debieron ser ejemplo de respeto y de justicia en la humanidad, pero en lugar de ello abusaron de su posición, maltrataron al pobre, le explotaron, se enriquecieron con la miseria de la viuda y ocuparon su posición privilegiada para el desenfreno y para el placer. Durante 390 años han hecho lo que se les viene en gana. Peor, han matado a mis profetas que les advertían el juicio. Se acabó, es tiempo de hacer justicia. Destruyan todo esto y empiecen con los líderes y con lo que alguna vez fue mi casa, porque a ellos se les dio mayor privilegio, a ellos se les demandará mayor responsabilidad. Quemen lo que fue mi casa. Encontrarán, los que sí lean en casa, capítulo 9, 10 y 11, que uno de los ángeles pone en el escriba mucho carbón, diciendo que después de ser desolada y derribada la ciudad, va a ser quemada. Ellos, el pueblo de Israel, se llenó de orgullo. Cuando Ezequiel profetizó, Ezequiel dijo: deben cambiar su rumbo de vida. Ellos dijeron: no, nosotros somos un filete de carne, viviremos como queremos. Dije que es a dos grupos de personas, eso es en el Antiguo Testamento, pero la misma parábola, la misma historia, la misma lección para el Nuevo Testamento. ¿De qué estoy hablando? La iglesia de Cristo también se le ha confiado mucho. A nosotros se nos ha confiado salvación, vida eterna. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que las llaves del reino de los cielos ha sido confiada a la iglesia de Cristo, porque nosotros somos los privilegiados en transmitir a otros, en comunicar a otros la palabra de Dios. Además, se nos ha confiado protección, se nos ha confiado paz, se nos ha confiado tantas cosas, y también se nos demandará todo ese privilegio. Es lo que la enseñanza puntual dice. Ahora, ¿cómo aplico esto? Aquí voy con la mayor de las borracheras, el orgullo. En lugar de nosotros tomar con responsabilidad, con temor y temblor tan grande privilegio, algunos nos llenamos de orgullo y de pronto nos volvemos consejeros, o lo que es peor o igual, juzgue usted, escuchamos consejeros que son adoradores del sol. ¿De qué está hablando, predicador? Bueno, ¿cómo podemos escuchar personas, o cómo podemos nosotros ser personas que aconsejamos si no tenemos una pizca de interés de obrar conforme a la palabra? Escuche esto con doble o triple atención.
Cada vez que usted está escuchando un predicador o que está escuchando un amigo o un líder dentro de esta comunidad religiosa que se llame a sí mismo un líder, diácono, predicador y peor, pastor o líder de cualesquiera ministerios, usted debe preguntarse cosas simples como esta: ¿son personas de oración o son adoradores del sol? ¿Son personas que la palabra la ocupan para vivir en paz? ¿O son personas que ocupan la Biblia para disensión, división y conflictos? Abra sus ojos y sus oídos. No están encaminándole a una vida de paz y de estabilidad espiritual. Le están encaminando como adoradores del sol. Y se vanaglorían y se llenan de orgullo. Son personas conflictivas. Son personas que están llevándonos por cualquier otro rumbo, menos por el rumbo del que la Biblia habla. Están abusando de su poder. Son adoradores de una doctrina que no es la que la doctrina de la palabra enseña. Es lo que Israel cometió. Ahora véalo con un ejemplo. Dije la peor borrachera. Todos tenemos en nuestra mente la imagen de una parranda. Estoy diciendo beber alcohol y después la secuela de esto. Piénselo de esta forma: inmediatamente después de beber el néctar del poder y el prestigio, y cuando digo poder y prestigio, llámele dinero, llámele posición encumbrada, llámele liderazgo religioso, como usted quiera. Una vez se ha bebido ese peligroso néctar, entonces viene la amnesia. Digo amnesia porque muchos alcohólicos dicen olvidar lo que hacen cuando están bajo los efectos del alcohol. Entonces yo por eso digo, viene la amnesia. ¿Amnesia de qué? La responsabilidad del puesto. Viene la amnesia de olvidar evangelizar. Aquí hay papás, aquí hay empresarios, aquí hay empleados, aquí hay una cantidad de personas esta mañana que durante toda la semana se han sentido muy orgullosos de su religión, pero no han hablado a nadie de Jesús. Se han enredado en el laberinto del poder y del dinero y del placer, pero hablar a alguien de Jesús ni en broma. Tienen amnesia de la responsabilidad del puesto. Algunos se han olvidado de congregarse. Si de hecho, y no digo para incomodar a nadie, a algunos es costumbrismo dominical, pero no el estudio sistemático de la palabra. Es muy serio. Temo que algunos de ustedes la Biblia la abrieron hace una semana, nomás cuando venían al culto. Tienen amnesia, olvidaron por completo servir al prójimo. Saben, no hay ni una duda, aun cuando el predicador sea un predicador sin elocuencia, aun cuando no le simpatice, usted sabe que no es asunto del predicador. Usted sabe que la Biblia enseña que usted debe servir al prójimo. ¿Le ha importado? No, lo olvidó, tiene amnesia. Pero usted no olvida ir a hacer negocios. Usted no olvida presentarse temprano a su trabajo, y lo que es peor, tampoco olvida enredarse en un pecado de sexualidad. Nomás cito ejemplos. Usted ha olvidado por completo la mayordomía. Es la amnesia de beber el néctar del poder.
el néctar del dinero. Usted sabe que es nuestro privilegio, nuestra posición de Iglesia de Cristo nos da el grande honor de llevar sobre nuestros hombros la carga del Evangelio de Jesús. Eso se refiere a nuestros diezmos. Hay una cantidad de ustedes que no lo hacen, lo han olvidado por completo y se sienten molestos cuando yo digo esto, como si yo hubiese escrito esta parte de la Biblia. Incluso están los adoradores del sol, que no solo se incomodan, sino que empiezan a sacar sus propias doctrinas. ¿Sabe? Yo no entiendo cómo hay personas así. Ahora que salimos con lo de los compromisos, de que si no hace esto, si no se congrega, si no se casa, si no se diezma, pues por favor, en paz, usted deja su ministerio hasta que pueda hacerlo, nadie se incomoda. Han empezado una de comentarios, críticas. Cambien la Biblia. Yo no lo escribí. No escribí ninguno de estos argumentos. Y tampoco es mi asunto interpretarlos porque ya están interpretados por la palabra. 390 años el pueblo de Israel no quiso cumplir el año del jubileo y el año sabático. ¿Por qué? Porque implicaba un esfuerzo en cuanto a dinero. Preferían golpear a los profetas. No sentían ni la menor responsabilidad ni temor del puesto. Aquí viene la pregunta para mí. ¿No tenés temor de la posición? Ahora la pregunta para usted. ¿No siente temblor de que usted es papá, mamá? ¿De que sus dichos, sus hijos los van a aprender? ¿De que su conducta va a ser repetida por sus hijos? Líderes no temen que si han aceptado ser diáconos, directivos, si han aceptado ser líderes, usted tiene un gran compromiso y se le va a demandar más. Y si lo aceptó ser con esta iglesia, no acuse amnesia por causa de la borrachera. Su borrachera lo que le provoca es un terrible orgullo. Por eso no quiere asumir con humildad su posición de liderazgo en esta congregación. Es simple. Y esa es la historia de Israel. Ahora, ¿está todo perdido? No. Qué bueno que puedo terminar con el verso 16 del capítulo 11. No todo estaba perdido. Porque mire, aquellos que reconocieron la exhortación y dijeron, vayan a Ezequiel 11. Aquellos que dijeron, basta, Ezequiel simple y sencillamente es un instrumento, es su responsabilidad. Y no estoy diciendo que yo estoy en el nivel de Ezequiel, ni remotamente en broma. Solo estoy diciendo que también solo es mi responsabilidad leer, interpretar y aplicar. Pero algunos dijeron, basta, lo que Ezequiel está diciendo es un mensaje que viene de Dios. Y ni siquiera es nuevo, lo único nuevo es el juicio que se anuncia. Entonces estos se arrepintieron. Estos no estaban de acuerdo con todas esas abominaciones, pero estaban en medio de un pueblo lleno de maldad y corrupción. Entonces Dios envió al escriba para socorrerlos. Y sé que habrán muchos de ustedes que sí estudian la palabra con interés, que sí sienten respeto y sumisión, que sí sienten temblor por lo que la Biblia enseña y sí desean honrar a Dios. Bueno, a ustedes, Él dice, el verso 19, y les dará un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y una de las partes que a mí más me emociona es donde dice que aun cuando no tengan su santuario, porque para ellos el lugar de comunión entre Dios y el hombre era el templo, Dios les dice,
yo seré santuario para vosotros. Pensar que ahora nosotros no necesitamos un templo, sino que la Biblia enseña que Él nos ha dado un corazón nuevo y que Él ha puesto su espíritu en nosotros. Estoy convencido que aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus vidas, esta mañana habrán escuchado el mensaje para sus vidas, porque ya no tienen un corazón de piedra. Estoy también convencido que los que tienen corazón de piedra, esto fue como rebotar. O no escucharon nada o les molestó lo que escucharon. Vienen para contradecir, no para asimilar. Pero los que sí, les diré por qué estoy convencido de que ahora tienen un corazón de carne. Es que hemos sido borrachos de orgullo. Pero de pronto, cuando alguien es grosero contra nosotros, nuestro orgullo nos dice, voy a ser peor. Y de pronto el corazón de carne dice, cierra la boca. Yo me haré cargo. Alguien provoca una infidelidad horrenda. Nuestro corazón de piedra dice, vas a pagarlo. Pero nuestro corazón de carne dice, déjalo en mis manos. No hay forma humana de dejar esa borrachera y de desintoxicarnos del orgullo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos grita ser orgullosos. Pero la naturaleza espiritual contrarresta eso si nosotros rendimos nuestra vida a Jesús. Y esa es la pregunta. ¿Qué quiere usted hacer con su orgullo? Incline su rostro y oramos. Señor, gracias por tu palabra, por hablarnos. Y si alguien esta mañana está sin Jesús, ruego tú toques tan fuerte su vida que él o ella puedan venir a Cristo. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Usted y yo hemos estado llenos de orgullo durante tanto tiempo.